o esa agrupación religiosa llamada los dominicos. ¿Quién ha viajado al Cusco? ¿Usted conoce el Cusco? Ah. Yo no conozco, hermano. No conozco el Cusco, pero conozco más que cualquier persona por los libros, por su historia. ¿Has visitado el centro histórico del Cusco? ¿Chucharita? Ya, la Plaza de Armas. Mire, hermano, en el centro histórico del Cusco, cuando tú llegas hay guías, ¿no? Guías de turista, ¿no? Te llevan a donde tú quieras, te explican paso por paso todo lo que ha pasado, ¿no? Como cuando viene acá, por ejemplo, lo que aquí vienen los alemanes de Europa a ver acá la plaza, el guía de turista está ahí, hablando, explicándolo, ¿no? Le dice, esto es nuestro libertador, él nos libertó, él es argentino, nos independizó de los españoles. Pero ese guía está hablando barrabasadas, porque no le está diciendo la verdad. Y en el Cusco pasa igual. Por ejemplo, cuando un turista va a visitar el, ¿cómo se llama esto? El convento de Santo Domingo, le dicen, esto fue construido en el año de 1540-1542 por los dominicos. Y le explican, ¿no? Pero no le dicen al turista que ese templo de Santo Domingo fue construido encima de los muros del Coricancha. Eso es lo que no le dicen. Ese templo de Santo Domingo, hermano, lo construyeron sobre los muros del Coricancha. Es igual cuando visitan Machu Picchu. ¿Quién ha visitado Machu Picchu? Yo no conozco. ¿Quién ha visitado? ¿Nadie? Mira, ¿usted ha visitado? Está muy bien, un aplauso para este muchachito, carajo. ¿Qué parte de Machu Picchu ha visitado, hijo? ¿Aquel pasaje Machu Picchu? Cuando ingresas a el majestuoso legado de los incas, los guías te dicen, este Machu Picchu fue descubierto por Iron Birman. Es cierto, el arqueólogo norteamericano, ¿no? Supongamos que ha sido así y le revientan cohetes a este arqueólogo nos descubrió Machu Picchu, pero no le dicen la verdad al turista, tanto al turista foráneo como al nacional. Es cierto, hermano, pero no le dicen, es cierto que Machu Picchu, este señor fue uno de los descubridores, pero el que descubrió realmente Machu Picchu fue un peruano, Agustín Lizárraga, 14 de abril del año 1902, 9 años antes que este señor Iron Birman. Ya, supongamos que Iron es el descubridor de Machu Picchu. Tranquilo, joven. ¿No? Pero ¿qué pasa? Los guías le dicen, él descubrió Machu Picchu, pero no le dicen que este arqueólogo norteamericano, Iron Birman, saqueó Machu Picchu. Este señor saqueó Machu Picchu. ¿Por qué digo que saqueó? Este señor se llevó 5.000 objetos de oro inca. Iron Birman. Iron Birman se llevó 50.000 piezas de cerámica inca. ¿Quién lo autorizó? El presidente de ese entonces. ¿Quién gobernaba el Perú en 1911? ¿Quién? Augusto Bernardino Leguía. ¿Y dónde está toda esa riqueza inca? En la Universidad de Yale de los Estados Unidos. Ahí está. Y esa universidad, hermano, al año hace 3, 4, 5 exposiciones del oro inca y gana una millonada. Se lo llevó por 100 años. El 2011 se cumplió 100 años. ¿Qué nos han devuelto? Nada. Al turista tiene que decirle la verdad. Tiene que decirle la verdad, hermano. Otra cosa, lo que el pueblo peruano, por eso siempre digo acá, el 98% de peruanos solamente conoce la tapa del libro de la historia del Perú. Una pregunta, por ejemplo, voy a pagar 2 soles nomás, porque ese es fácil. Claro, porque es como cuando digo 1 más 1 es 2. A ver, después de que los chilenos
redujeron a las tropas en el reducto número 3 de Miraflores. ¿Qué fecha ingresaron los chilenos por acá? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo fue, hermano? El 17 de enero de 1881, por este jirón de la Unión, ingresaron más de 23.000 soldados chilenos. No es como dijo Ricardo Palma. Ricardo Palma decía 300.000 en Lima, no pueden contra 3.000 chilenos. No, había más de 23.000 soldados del ejército chileno que la mañana del 17 de enero de 1881 ingresaron por acá. A la cabeza iba Manuel Baquedano. ¿Y quién era él? El comandante general del ejército chileno. Otra cosa que está oculta. ¿Conocen la Biblioteca Nacional que está en la avenida Bancay? ¿Por qué te voy a tocar este tema? ¿Por qué? Porque esto tiene que recuperarse. Lo que se han robado de este país tiene que recuperarse. Tanto nuestro oro inca, que está en la Universidad de Yale, y nuestros libros que están en la Universidad de Chile. Cuando los chilenos ingresan acá, hermano, no pudieron quemar, no pudieron incendiar esto. Querían hacerlo, como lo hicieron con Chorrillos y Barranco. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque hay un nombre allá que se llama Avenida Petit Tuar. ¿Por qué? ¿Y por qué hay un nombre acá que se llama Nicolás de Piérola? Toda calle con nombre tiene una historia. Todo. Este señor, los chilenos cuando incendian Chorrillos y Barranco, hubo un almirante francés que estaba en el puerto del Callao con 7 barcos de guerra. ¿Y qué hacían allá? La Unión Europea los envió como veedores militares para que no haya genocidio de una población rendida. Como incendiaron Chorrillos y Barranco, estos chilenos pensaron hacer igual con Lima. Ahí fue cuando este señor Petit Tuar llama a Baquedano y le dice: si tú haces de Lima lo que has hecho con Chorrillos y Barranco, yo voy a hundir tus naves de guerra que estaban en el Callao. Tristemente también estaba ahí el Huáscar, pero con bandera chilena. Entonces no pudieron incendiar, no pudieron destruirlo, pero sí empezaron a saquear. Y uno de los lugares que se entraron fue la Biblioteca Nacional. Antes de que los chilenos ingresaran acá a la ciudad de Lima, ¿no?, el señor Ricardo Palma contó, hay un acta que se levantó, yo no tengo una copia, más de 50.000 libros contó de nuestra historia. Y cuando los chilenos saquearon, y cuando Ricardo Palma fue nombrado alcalde, director de la Biblioteca Nacional, encontró 738 libros. La pregunta es, 10 soles va a pagar. Pasa notario, ¿dónde está? ¿Dónde es notario? Ahí está. 10 soles. ¿Quién era el director de la Biblioteca Nacional cuando los chilenos saquearon la biblioteca? ¿Ya ves? Pero si te digo, ¿quién es el libertador? San Martín. El otro libertador, Bolívar. El otro, Antonio José de Sucre. Pero si te digo, ¿quién fue la cacica de Acos, brazo derecho de Túpac Amaru? ¿Quién fue? ¿Sabe quién era el director de la Biblioteca Nacional? ¿Quién es? Manuel de Odriazola. Nadie quiere plata. Manuel de Odriazola era director de la Biblioteca Nacional 1881. Este señor, el 10 de marzo del año 1881, le envió una carta al embajador norteamericano en el Perú y le dijo: los chilenos están robando nuestros libros, están cometiendo un delito de lesa civilización. ¿Cuántos libros se llevaron? 50.000 libros se llevaron. Los chilenos habían contratado al sabio polaco Ignacio Domeyko
en Chile para que controle todo lo que entraba de acá a Chile. Y este señor dice en sus memorias, todo lo que Chile está robando a Perú, en el futuro no servirá para que sea un país amistoso. Eso está pasando. Entonces, los sucesivos directores de esta biblioteca, me voy a referir a estos últimos 5 años, Enman Manarelli y este señor Decio Neira. Estos dos señores en su momento recibieron en conjunto 5.000 libros que los chilenos se llevaron a Chile. Ellos dijeron, no, con esto están zanjado la pérdida de los libros. Compatriotas, los libros no se perdieron, los libros se los robaron. Y no fueron 5.000, fueron 50.000 libros que se robaron los chilenos. ¿Y dónde están? En la Universidad de Chile. Ahí están, 50.000 libros. Pero tenemos ministro de Relaciones Exteriores, tenemos un ministro de Cultura. ¿Qué hacen? Nada, pues hijo. Son 40.000 soles al mes. Pero por lo menos deberían de enviar una nota de protesta, hermano, a su embajada. ¿Para cuándo nos van a devolver los libros? Pero está prisionero allá. Nunca los van a devolver, porque no hay autoridades, hermano, que se fajen por el Perú. Solamente están pensando en aumentarse el menú, comer buffet de almuerzo y 80 soles en cena. Yo en Coyique, hermano, 3 soles de tripita de pollo con su agua de muña. El congresista, 80 soles. La periferia de Lima come una sola vez al día y de un comedor popular. Entonces, ¿cómo podemos tener buenos estudiantes? ¿Cómo los estudiantes pueden aprender si no comen? Entonces, ese estudiante que no toma buen desayuno, ¿qué está pensando en el colegio, en su silla? Está pensando qué va a comer en el día cuando llega a su casa. Está pensando qué va a cocinar su mamá en su casa. Y no presta atención a la lectura. Hay gente que dice, mira, ese niño es gringo. No es gringo, cojudo. Su pelo se amaría porque no comes esa anemia. ¿O no se han dado cuenta? Vaya a la periferia y con él, la mayoría de sus pelitos son amarillitos, medio rubios, pero no, sino que es por la anemia, por la desnutrición crónica, porque comen una sola vez de un comedor. Y así viven miles de familias en la periferia. Entonces estamos esperando a este señor alcalde que lo dijo, hambre cero, dijo, ¿no? Será hambre cero para el Congreso. ¿Ah? Otro acto, hermano. Es bueno conocer la historia de Perú. Otro acto. ¿Quién ha escuchado hablar, por ejemplo, de este señor Guamán Poma de Ayala? Guamán Poma de Ayala. Un indígena ayacuchano. Guamán Poma de Ayala escribe una monumental obra llamada Nuevas Crónicas y Buen Gobierno. Ahí está. Lo termina de escribir en el año 1615. Al año siguiente muere. Y cuando muere, esa obra de este señor desapareció como por arte de magia. Pero realmente no era un libro, era una carta de 1179 páginas. Yo lo he leído, es en aymara, quechua y en español. Nueva Crónica y Buen Gobierno. En realidad era una carta que estaba dirigida al rey Felipe II de España. En su primera carta, llamada Nueva Crónica, les narra cómo los encomenderos, los corregidores, trataban a nuestros hermanos naturales, a nuestros hermanos nativos. Ahí les narra que los corregidores, los religiosos, los dominicos, los jesuitas, ¿no?, flagelaban a nuestros antepasados hasta causarles la muerte. Los encomenderos les hacían pelear entre ellos hasta que uno de ellos muriese. Lo perdían en una partida de póker. Ahí narra. Y en su nuevo gobierno él dice cómo debería de ser el trato al indígena y que se dé cumplimiento a las leyes indias que aprobó la corona española, pero nunca se dio cumplimiento. Este libro se perdió en el año 1616. Y yo sé quién se lo llevó, dónde estuvo, pero es largo eso.
Pero aparece ese libro 308 años después. ¿Dónde aparece? En la biblioteca de Copenhague. ¿Dónde queda? Así se pronuncia, ¿no? ¿Dónde queda? En Dinamarca. Aparece en Dinamarca 308 años después. Pasan los años, entonces los daneses se dan cuenta de la calidad de ese libro y solicitan a la UNESCO que lo declare no patrimonio nacional, patrimonio cultural de la humanidad. El libro de Juan Poma Ayala, patrimonio cultural de la humanidad. Y la UNESCO le dio el título. Ahora ese libro está en una bóveda de seguridad. ¿Sabrá nuestro ministro de Cultura? ¿Sabrá nuestro ministro de Relaciones Exteriores? Lo dudo mucho, hermano. Lo dudo mucho. Eso se puede recuperar, sí, se puede recuperar. Pero por lo menos hay que protestar diplomáticamente. Yo sé cómo llegó. Ese es para otro día. Otra cosa, hermano, mira. ¿Dónde está el Huáscar ahorita? Chile. Está en Talcahuano, en Chile. Es el lugar más visitado. ¿Recuerdan cuando Johnny del Lescano, candidato a la presidencia, dijo: mira lo que dijo esta bestia? ¿Qué dijo? A ver. Voy a pedir prestado a Chile el Huáscar para celebrar, ¿no?, los 200 años de nuestra independencia. Pero lo corrigieron, le dijeron: lo que en guerra se pierde, con guerra se consigue. Lo que con sangre se pierde, con sangre se recupera. Y la Marina se pronunció de esa manera. Hay muchas cosas que no sabemos, hermano. ¿Ustedes conocen que el Jirón Quilca? Ya. ¿Sabes qué decía Ricardo Palma? Decía que el pueblo limeño vivía asustado por mentira. Aquí en Quilca, hermano, los peruanos de ese entonces de la Lima Antaña mataban a los chilenos que entraban ahí, a los soldados. Y los soldados por cada chileno muerto mataban a 5, a 10. Ese pasaje Quilca tiene una historia. Al fondo hay un parquecito, ¿no?, chiquito, ¿no? Más antes había ahí una cruz y una de bronce. Se los robaron. Se los robaron. Ahí está una placa en memoria a aquellos peruanos que perdieron la vida en ese Jirón Quilca. Aquí hay, en este libro que se llama La destrucción del imperio de los incas. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? ¿Quién sabe? Te recomiendo 3 libros, hermano, para tu casa. La guerra de los Huiracocha. ¿Quién escribe la guerra de los Huiracocha? ¿Quién escribe la historia del Tahuantinsuyo? María Rostorowski. ¿Quién escribe la destrucción del imperio de los incas? ¿Quién escribe la guerra de los Huiracocha? Juan José Vega Bello. ¿Quién escribe Ave sin nido? ¿Quién escribe Tungsteno? ¿Quién escribe Paco Yunque? Hay que leerlo, hermano. Hay que leerlo. Estos 3 libros, La guerra de los Huiracocha, La historia del Tahuantinsuyo y La destrucción del imperio de los incas, deben de estar obligatoriamente en las bibliotecas de las universidades y de los colegios. Obligatoriamente. Porque aquí está nuestra verdadera historia. Por ejemplo, ¿hay tiempo? ¿Cuánto queda? 5. Ya. Por ejemplo, una hora. Cuando yo te pregunto, ¿quién es tu San Martín? Toma, no te voy a pagar nunca, te voy a cobrar. Mira, ¿por qué en los libros de la historia oficial del Perú o en la currícula educativa, ya que tanto nos hablan de San Martín, por qué no colocan ese tema que se llama la conferencia de Punchauca? ¿Quién lo ha leído?
la conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. En esa conferencia, este señor masón, ¿no?, que fue financiado por la masonería inglesa para detener el avance del Imperio Español, fue invitado por José de la Serna a una hacienda en Punchauca, a orillas del río Chillón, más o menos a la altura del kilómetro 25, carretera Canta. Allí lo invitó José de la Serna y le dijo: ¿qué quieres hacer usted del Perú? ¿Sabe qué le contestó San Martín? Yo quiero implantar una monarquía constitucional. ¿Y a quién vas a nombrar rey? A un príncipe que voy a traer de Europa. Ahí está firmado. ¿Y por qué eso no está en la currícula educativa? Porque vas a descubrir quién es ese señor. Otra cosa, cuando San Martín y Bolívar, ¿dónde se entrevistan? En Guayaquil. ¿Cuándo se entrevistan? El 26 de julio de 1822. En Guayaquil. Se entrevistan los dos. Dicen que fue una entrevista secreta. Mentira, todo el mundo sabe. ¿Sabes por qué se pelearon los ahí? San Martín dijo: yo quiero implantar una monarquía en el Perú. Bolívar dijo: no, yo no quiero monarquía en estos lugares. Yo quiero de estos lugares hacer una gran Colombia. Pero ya tenía su gran Colombia, que unía en ese momento a Venezuela, Colombia y el Ecuador. ¿Y cuándo nace la gran Colombia? 10 soles. Venga, ótate. Notario público, ven. ¿Cuándo nace la gran Colombia? Ajá. ¿Nadie quiere ganar? Esta plata es dura, hermano. ¿Sabes cuándo nace la gran Colombia que funda Simón Bolívar? El 7 de agosto de 1819, en la famosa batalla de Boyacá, en Colombia. En esa batalla independizan Colombia del ejército realista. Pero la historia nos cuenta que Bolívar independizó. No, el que prácticamente ayudó a independizar su país fue el que después fue el primer presidente colombiano. ¿Quién fue? ¿Ah? Francisco Paulo Santander, el primer presidente colombiano. Vinimos más al sur, está Ecuador. ¿Cuándo se produce la independencia del Ecuador? ¿Cuándo? A ver, ven, este es interesante. Pasa, pues, hijo. Pasa, chuncho, ven. A ver, ahí no. No, 1824 creo, porque celebra Bicentenario de Ecuador, algo así. Tiene mucha razón. 24 de mayo de 1822 es. O sea, cada 24 de mayo en Ecuador es como 28 de julio en el Perú. Pero mira, somos peruanos. mira, escucha, hermano, escucha, mira. La independencia de ser el 24 de mayo de 1822. Pero ¿qué nos dice la historia oficial? Dice de que Bolívar independizó el Ecuador, mira. Pero ¿sabes quién realmente independizó el Ecuador? Un peruano. ¿Cómo se llama? Andrés de Santa Cruz. Pero en los libros oficiales solamente encontramos Andrés de Santa Cruz, ¿sí o no? ¿Y por qué no le ponen su apellido materno? Porque es oriundo, autóctono, ayacuchano. Andrés de Santa Cruz Calahumana es su segundo apellido. Su mamá es ayacuchana, su papá nació en La Paz, en Bolivia. Pero la historia esconde el segundo apellido. Eso es triste. Hermanos, cuando San Martín estaba aquí en el Perú,
Bolívar quiso derrotar al ejército realista en el Ecuador. No lo logró. Fue derrotado. Entonces pidió ayuda a San Martín. San Martín agarró a Andrés de Santa Cruz y lo envió al norte con 1000 soldados indígenas. Pero en el trayecto se le unieron más de 6000 soldados indígenas, autóctonos incarios. Y el 24 de mayo de 1822, el ejército realista descansaba en las faldas de Pichincha. Pichincha es un volcán. Muy bien. ¿Quién ha dicho? Ahí está, muy bien, carajo. Pichincha es un volcán en el Ecuador. Ese ejército de Andrés de Santa Cruz atacó por la retaguardia del ejército realista y derrotaron ese ejército. Independencia del Ecuador, 24 de mayo de 1822. Nos dicen que Bolívar independizó Panamá, pero el verdadero libertador de Panamá es un panameño llamado Luis de Fábrega, 1821. Lo que hizo Bolívar fue solamente ponerle el seudónimo de el libertador del Istmo. Bolívar llega al Perú, ¿cuándo? El 3 de septiembre de 1823. ¿Quién lo invita? ¿A quién se le conocía como el solitario de Sayán? ¿A quién se le conoce como el solitario de Sayán? ¿Cómo? Ahí está, Faustino Sánchez Carrión. El solitario. Es lo que escribe una carta a un general y le pone abajo el solitario de Sayán. Es linda historia, hermano. Mira, Bolívar llega acá. No. Esa misma tarde el Congreso lo nombra protector y dictador para que libere al Perú del ejército realista. Pero el Perú ya estaba acá prácticamente libre. Acá ya no había nada. El ejército estaba solamente en los Andes. Aquí ya no. Porque aquí estaban las montoneras, los morochucos a caballo. Ustedes han escuchado de este gran montonero ayacuchano llamado Basilio Auqui Guaitaya. ¿Quién está escuchando? Levanten la mano. Basilio Auqui Guaitaya formó un batallón con toda su familia. Lo conocieron como el Batallón Auqui. Este señor, el 19 de octubre del año 1814, proclama la independencia de su querido natal Pampa Cangallo en Ayacucho. Porque esas historias no están en la currícula educativa. Porque eso te despierta el nacionalismo. Tu ego de peruano se eleva. Eso es lo que no quieren los intelectuales del grupo de poder. ¿Y por qué el peruano está tan sumido? Porque ya no hay un José Carlos Mariátegui, ya no hay un Manuel González Prada, ya no hay un Raúl Porras Barnechea o una Clorinda Mato de Turner. Ya no hay. Bolívar va a Junín, 6 de agosto de 1824, batalla de Junín. ¿Quién conoce Junín? ¿Que no conoce Junín? No. Ahí hay un obelisco. Hermano, puro apellidos indígenas, autóctonos, nativos. ¿Quién se llevó la gloria en Ayacucho, en Junín? Simón Bolívar. Pero ¿quién realmente le dio la victoria a ese ejército libertador? Que en un primer momento había sido aplastado por el ejército realista. Fue un peruano, hijo, un peruano. Razuri. José Andrés Razuri. Nacido un 29 de septiembre de 1799 en ese distrito San Pedro del Yoc, en la provincia de Pacasmayo, en el departamento de La Libertad. Ese señor recibió las órdenes de Bolívar para abandonar el campo de batalla con sus 300 jinetes. Este señor no le hizo caso. Dio media vuelta y atacó al ejército realista por la retaguardia y los masacró. José Andrés Razuri. Y de ahí nace la historia de los húsares de Junín. Pero te pregunto, peruano, ¿dónde está el monumento a José Andrés Razuri?
¿Dónde está la plaza a este héroe Errázuriz? ¿Dónde está el nombre de un colegio Errázuriz? Había en Barranco, ya no hay. Había. Había en Barranco. ¿Ya ves? Eso es lo que nos ocultan, ¿ves, hermano? Antonio José de Sucre, batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinoa. La capitulación de Ayacucho es como si nosotros hubiésemos perdido esa guerra. ¿Alguien ha leído acá la capitulación de Ayacucho? 18 artículos tiene. Léalo, capitulación de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, Pampa de la Quinoa, 2:30 de la tarde. Ahí estaba el general Canterac y Antonio José de Sucre, basura venezolano. ¿Qué dice ahí? Dos cosas te voy a decir. Uno, dice, se respetará todas las tierras de los españoles en el Perú. Esto dio pie, cuando llega Ramón Castilla, empezaron los españoles, o los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú, a reclamar sus tierras amparados en la capitulación de Ayacucho. Ahí es cuando aparecen los terratenientes, los latifundistas, los gamonales, el patronato, el patrón que con chicote en mano correteaba a sus siervos. ¿Quiénes eran? Nosotros, nuestros antepasados, en la capitulación de Ayacucho. ¿Y quién nos liberó de todo eso? Juan Velasco Alvarado. ¿Cuándo? El 24 de junio de 1969, cuando da el decreto ley número 17716, la primera ley de la reforma agraria. Ahí está. Y con esa ley, ¿qué hizo? Le arrebató las tierras a los terratenientes, a los latifundistas, a los gamonales, y les devolvió a sus propios dueños, que habían sido esclavizados en su tierra. Juan Velasco Alvarado. Otro legado nefasto de esa capitulación de Ayacucho, el combate del 2 de mayo de 1866. ¿Por qué vinieron los españoles acá con barcos de guerra y 200 cañones? ¿Por qué bombardearon Pisco? ¿Por qué? Porque le estaban reclamando al Estado peruano una deuda millonaria por la guerra de la independencia. ¿Y dónde está esa norma? En la capitulación de Ayacucho, capítulo 16. ¿Qué dice? El Estado peruano reconocerá una deuda multimillonaria con la corona española por la firmado José Antonio de Sucre, un miserable venezolano. ¿Ustedes sabían que Bolívar fue expulsado del Perú en el año de 1825? ¿Sabían o no? ¿Ustedes sabían que Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, nos declaró la guerra? ¿Eso por qué no está? ¿Ustedes sabían que Bolívar a su Gran Colombia le había sumado 4 grandes departamentos del Perú? Tumbes, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Entonces te pregunto, hermano, ¿de dónde nace esa frase que dice Tumbes, Jaén y Maynas, ni de vaina? ¿De dónde nace? Justamente porque esos 4 departamentos que he mencionado pasaron a ser parte de la Gran Colombia. Ahí es cuando Ecuador dice, yo soy país amazónico, y como consecuencia de ello tuvimos 3 guerras con el Ecuador, porque ellos se creían país amazónico cuando no lo eran, y cuando Ecuador siempre fue parte del Tahuantinsuyo, ¿o no? Sí. Pero la historia nos cuenta diferente. Bolívar nos declaró la guerra y el Perú no se chupó, fue a la guerra. ¿Eso por qué no está en la historia del Perú? ¿Quién construyó ese a San Martín? Augusto Bernardino Leguía, el 27 de julio de 1921. ¿Quién construyó este Hotel Bolívar acá? Que hoy pertenece a la señora Patricia Chirinos. ¿Quién construyó?
Augusto Bernardino Leguía, ¿sabes en qué? ¿Por qué? En homenaje al primer centenario de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. 1924 inauguran. Esa historia no está acá, hermano. Claro, nosotros somos un país hermoso. Nuestra historia es hermosa, hermano. Pero tenemos que leer. Por eso siempre digo aquí, hermano, a nosotros nos falta cultivar esa cultura a la lectura, ese amor a los libros. Una vez voy a repetir lo que siempre digo. Un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Un libro abierto, un amigo que sonríe. Dicen que la lectura es para el cerebro, lo que el ejercicio para el cuerpo. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. El Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, porque hay una verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! Un aplauso para ustedes, hermano. Gracias, hermano, muchas gracias. Le voy a dejar, hermano, con este muchacho gran valor para el Perú, carajo. Si no, no le tomamos importancia. Escuchen lo que va a dar, hermano. Falta juventud. Yo soy abuelito, 74 años de edad. Su nombre es Julio, no sé si era su seudónimo, no sé. Pero conozco. Oh, Julio, ¿cómo te llamas? Ya, no mienta, cojudo. Ya. Escuchen lo que va a hablar, hermano. ¡Viva Perú! No eres Julio Guzmán, ¿no? Hermanos, pero ¿pueden poner este espacio, hermano? ¿O no quedamos hasta las 11 de la noche? ¿O no pueden? Sí. Y hermano, tu apoyo voluntario, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias.